La sexta entrega de nuestro repaso de la colección Topps Stadium Club 93-94 empieza con Eric Murdock, jugador de los Milwaukee Bucks, base del que vamos a ver la trasera. Vemos que destacaba, bueno, lo destacaban prácticamente en diferentes aspectos, tanto ofensivos como defensivos. Vemos que había sido el segundo jugador más votado en la votación a jugador más mejorado en la temporada 92-93 y tenía buen rango de tiro, bueno en defensa y bueno en todo lo que era jugar como base, liderazgo y manejo de balón. Continuamos y nuestro siguiente jugador es Isaiah Morris de los Detroit Pistons. Vamos a ver la trasera de este jugador que no es que hiciera historia en la NBA. Jugador procedente de Arkansas. Alero a la pivot, sí, con 6'8 estaríamos dentro de... Y con ese físico estaríamos en lo que es un ala pivot. Y fijaos que tan solo había anotado 55 puntos en 25 partidos en su temporada como rookie. Proseguimos con uno de los jugadores del draft de 1993. Bobby Hurley, del que pronto hablaremos en nuestro canal y aparecerá como actor secundario, por así decirlo, en uno de nuestros próximos vídeos. Veamos la trasera número 7 del draft de 1993. Base que, por cierto, recordaréis, tuvo una historia bastante desgraciada en años posteriores. Historia de la que, por supuesto, antes o después os hablaremos aquí en Retrobasket Spain. Continuamos con el número 54, que va a ser el jugador más destacado en nuestro repaso, al menos hasta ahora, Mitch Richmond, en su etapa en los Sacramento Kings. Veamos la trasera. Por supuesto, en lo que más destacaba era en el tiro. En defensa se dejaba un poquito ir el hombre. Aún así, era todo un all-star y uno de los mejores escoltas de la NBA en su época. Continuamos con otro escolta, base escolta. Podía alternar ambas posiciones como Danny Ainge. Lo vemos aquí intentando anotar a aro pasado ante Nate McMillan en un duelo de la división Pacífico entre Seattle Supersonics y Phoenix Suns. Tiene un color muy bonito la foto, la verdad. Vamos a ver la trasera. 7,1 en defensa. Igual ese 7,1 en defensa me parece algo bajo. Y evidentemente el 9,5 en rango de tiro está bastante bien. Un jugador, podríamos decir, está entre los pioneros del triple. No fue el primero ni mucho menos. Llegó ya cuando el triple llevaba unos años ya incorporado a la NBA. Pero es de esos primeros jugadores que recordamos en aquellos Celtics que podía anotar de 3 con gran facilidad. Proseguimos con nuestro número 56 y creo que igual está la cosa complicada para Mitch Richmond de cara a ser el jugador más destacado de la serie de hoy, de los 10 jugadores de hoy. Ya que aquí tenemos nada más y nada menos que a Dikembe Mutombo, el pivot de los Nuggets. Personalmente lo recuerdo como pivot de los Nuggets. Sé que después estuvo en muchos otros equipos. Filadelfia, Houston, creo que también Atlanta. Ya estoy hablando de memoria, creo que estuvo en esos equipos y quizás alguno más. Pero yo lo identifico, como señor viejuno que soy, como pivot
de los Nuggets. Vemos la trasera y, por supuesto, 9,1 en intimidación, 9 en defensa, el 8,7 en movilidad e incluso el 5,6 en rango de tiro. Igual han sido generosos con este magnífico pívot africano, uno de esos jugadores a los que todos recordamos con gran cariño. Proseguimos con el número 57 y la cosa hoy, la verdad es que tenemos mucha calidad por aquí hoy. Jeff Hornacek aún estaba en los Sixers, aunque ya faltaba poco para que se marchase a Phoenix Suns. Le vemos aquí defendido entre otros por Felton Spencer, que protagonizó uno de nuestros vídeos de homenaje a lo largo del año 2023. Vemos la trasera de Jeff Hornacek. Rango de tiro 9,2. Fijaos, no sé si estáis de acuerdo, pero yo habría puesto más rango de tiro, por ejemplo, a Hornacek que a Danny Ainge. Es una opinión personal, ya como siempre os comento, estas valoraciones son simplemente un entretenimiento que nos proporcionan estos cromos. La verdad es que prefiero, ya lo he comentado también, el cromo tradicional con información estadística, pero esta serie que estamos viendo tiene el atractivo de las fotos delanteras, que están muy bien, y la parte trasera no está tan bien como en otras colecciones. Proseguimos con el número 58 y se trata de Tony Campbell, al que ya tenemos aquí en los New York Knicks, que ya fue el principio de su cuesta abajo. Su mejor etapa fue en los Timberwolves, tras dejar los Lakers, y ya en New York la verdad es que era un equipo muy difícil para triunfar. Fueron muchos los jugadores que llegaron a New York y su rendimiento bajó, y Tony Campbell fue uno más de esos jugadores. Proseguimos con Vinny del Negro, ese base que tuvo ese paréntesis en su carrera para marcharse a Italia y que le hizo ganar una gran experiencia, y cuando volvió de nuevo a la NBA era un jugador totalmente renovado y tuvo una trayectoria muy notable en el resto de su carrera en la NBA. Aquí lo vemos ante tres viejos conocidos de los Nets: Sam Bowie, Chris Morris y Derrick Coleman, jugadores todos ellos de los que hemos hablado y hablaremos en Retrobasket Spain. Veamos la trasera, y destacaban todas esas características propias de los bases, eran destacadas en Vinny del Negro. Y fijaos que fue el MVP de la Liga Italiana por delante de Tony Kukoc, nada más y nada menos. Y terminamos con otro jugador mítico. La verdad es que esto ha sido magnífico. Tenemos aquí a Xavier McDaniel en una... como veo, no es una tarjeta ya de la serie habitual. Fijaos en este logo que vemos aquí en la parte inferior derecha. Hay un paréntesis ahora en la serie general. Y tenemos por aquí una serie diferente, HC. Ya para próximas ediciones veré qué significa ese HC que vemos por ahí. Ahora mismo no lo tengo claro. Y como bien dice esta tarjeta, había que tener cuidado con Xavier McDaniel, jugador muy fuerte, y había que apartarse cuando se acercaba al aro. Y con Xavier McDaniel terminamos, y la verdad es que lo voy a tener difícil para elegir al jugador de portada para estos 10 cromos. Y nada, con eso terminamos y nos vemos muy pronto. Aquí, fijaos, aquí están todos los cromos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de esta colección Topps Stadium Club 93-94. Muchas gracias
y mucho básquet.